aparato digestivo, como dijimos, sirve para triturar y digerir los alimentos, producir la absorción de las cosas que nos son necesarias y útiles y descartar lo que es inútil. Pero tiene un complejo mecanismo hormonal que lo regula y que involucra no solo parte del aparato digestivo, sino parte del sistema nervioso, parte del tejido adiposo, glándulas anexas, y si uno se pone a ver, prácticamente todo. Pero la parte fundamental. Vamos a suponer que el aparato digestivo, acá, esto está, pongamos que esta es la boca, por acá entran los nutrientes, que pueden ser carbohidratos, lípidos y proteínas, básicamente. En la boca sabemos que está la digestión por la amilasa, sabemos que, por lo que explicó Agustín ayer, que ahí se desencadena una serie de procesos relacionados al gusto, que evidentemente influencian de alguna manera la ingesta de alimentos, ¿no es cierto? Si yo me como una chinche verde, por ejemplo, cosa que me pasa habitualmente con las cosas que saco de mi huerta, no me da ganas de seguir comiendo, y en cambio si pongo en la boca una cucharada de zamballón, de helado de zamballón, me da ganas. Bueno, ahí hay una serie de procesos relacionados al sistema nervioso que son extremadamente importantes y claro, aunque no lo haya estudiado ni leído, sé que eso existe. Pero relacionado a los procesos digestivos, en general, bueno, carbohidratos, lípidos y proteínas pasan al estómago. Entonces, acá en el estómago, la presencia básicamente de proteínas, lo pongo como P, pero también, bueno, no son solo las proteínas, lo que hace es, produce un estímulo sobre un tipo de células, habitualmente se conocen como células G, que pertenecen a la mucosa y que producen gastrina. La gastrina, que bueno, es una hormona, es una proteína que tiene básicamente podemos decir, dos efectos principales. Por un lado, estimula un grupo de células conocidas como células enterocromafines que producen histamina. Y la histamina estimula un tipo de célula conocida como célula parietal, que cuando es estimulada por la histamina generan ácido clorhídrico. ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? Bueno, hacer que estas proteínas se desnaturalicen. Por el pH ácido. Entonces, de esa manera, el estómago se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer por ese juego. También la gastrina tiene otro efecto. Esta es célula parietal, vamos a poner así, célula parietal, la que produce ácido clorhídrico, o también se llama célula oxíntica, creo que se llama célula oxíntica. Y también hay otra célula, que es la célula principal, que también es estimulada por gastrina, y lo que hace es producir pepsina. Por supuesto, la produce, como ya hemos estudiado, al estado de pepsinógeno, que es inactivo, después se activa, y lo que hace esto es comenzar la digestión generando péptidos, aminoácidos, lo que sea. Entonces, ahí hay un juego a nivel del estómago a través, básicamente, de la gastrina. La gastrina también lo que hace, el estómago se relaciona con el intestino a través de un esfínter que es el píloro. En la gastrina, una de las cosas que hace es estimula la contracción muscular a nivel del píloro, de manera que cuando llegan los alimentos, esto se cierra, los alimentos quedan confinados en el estómago para que se pueda producir la digestión. Si esto no ocurriera,
se me escaparían y no actuaría la pepsina y el ácido clorhídrico. Entonces, es como que uno dice, llegan las proteínas, se estimula la liberación de gastrina, con lo cual produzco ácido clorhídrico, produzco pepsina y cierro el píloro. Y listo. A su vez, cuando llegan alimentos, esta llegada de alimentos lo que hace es estimular que esta pared se estire, se llena, ¿cierto? Y cuando el estómago se llena, la pared se estira, hay células que generan una hormona que se conoce como ovestatina. Contrariamente, cuando acá se va produciendo la digestión, cuando las proteínas bajan, se deja de estimular la gastrina, al desaparecer la gastrina, el píloro se relaja, todo escapa hacia el intestino y esta pared vuelve hacia acá adentro. O sea, la llegada de alimentos estimula que la pared vaya para acá, pero cuando los alimentos se van y pasan hacia el intestino, esto podríamos decir que estimula que la pared se achique, o sea, el estómago se agranda cuando llega el alimento, se achica cuando se va. Cuando la pared se achica, se libera una hormona que se conoce como grelina. Sorprendentemente son dos proteínas que se originan a partir del mismo precursor. ¿Qué hacen ellos? La ovestatina lo que hace es estimula centros de saciedad y la grelina estimula centros del apetito. Están por allá en el hipotálamo en algún lugar dando vueltas, yo nunca sé muy bien eso, pero digamos, ahí hay neuronas que tienen receptores para ovestatina y grelina, entonces cuando llega el alimento, el estómago se hincha, se viene la pared para acá, al venir la pared para acá, baja la grelina, aumenta la ovestatina y siento saciedad. La panza llena. Contrariamente, cuando estoy en ayuna o ya he hecho la digestión a nivel del estómago, el estómago se achica, la pared del estómago se encoge y al encogerse deja de producir ovestatina, pasa a producir grelina y eso estimula el centro del apetito para que yo coma nuevamente. Entonces es un control, digamos, de saciedad y hambre o apetito y un control de los mecanismos de regulación. Una explicación, digamos, rápida, pero bastante completa, un modelo fácilmente entendible y razonable, ¿no es cierto? Dice, bueno, si llega alimento la pared se distiende. A lo mejor no me acuerdo de los nombres, pero yo sé que si la pared se distiende tiene que producir una hormona que me dé saciedad, porque si no, reventaría. ¿No es cierto? Usted imagínense que el estómago cuando se dilata genera una hormona que me da hambre, cada vez comería más y se estiraría cada vez más y a su vez cada vez tendría más hambre. Entonces, ahí es razonable eso. Bueno, después acá se forma lo que se conoce como el quimo, que tiene un pH ácido por la presencia de ácido clorhídrico. Esto pasa al intestino. Cuando pasa al intestino, ¿qué tiene? Tiene carbohidratos como los disacáridos, almidón, celulosa, etc. Tiene lípidos como los triacilglicéridos, fosfolípidos, colesterol, lo que tenga. Y tiene proteínas que pueden haber quedado sin degradar del estómago, lo mismo que carbohidratos, sin degradar por la acción de la amilasa salival. Entonces acá, básicamente, y por supuesto va a pasar también ácido clorhídrico. ¿Por qué? Bueno, porque el estómago genera ácido clorhídrico y eso pasa hacia el intestino. Entonces, el ácido clorhídrico básicamente estimula, no me acuerdo, no me acuerdo si se llama NIESE, no importa, un tipo de... Las células del intestino tienen el nombre L, S, K. De esta me acuerdo G de gastrina, pero la otra no voy a arriesgar, no importa el nombre. El ácido clorhídrico básicamente lo que estimula es algunas células de la mucosa que generan una hormona conocida como secretina. Creo que sí se llaman células S, profe. ¿Cómo? Creo que sí se llaman células S. Sí, creo que sí, pero por ahora no arriesgo, después lo chequeamos en el libro y lo vemos. Puede ser que se llamen células S. Lo que pasa es que no todas las células coinciden con el nombre de lo que producen, entonces
hay que apelar un poco a la memoria y mi memoria es pobre. Así que, pero igual, lo importante es que una célula, que llamamos enteroendocrina, es una célula del aparato digestivo con capacidad de secretar hormonas o mediadores químicos, porque no todos salen a sangre, muchos hacen acción por ahí local. Pero bueno, el ácido clorhídrico básicamente, o el pH bajo, estimulan más la secreción, no es lo único, pero estimula la secreción de secretina, que esto ¿qué hace? Esto va a estimular en el páncreas exócrino. El páncreas exócrino sería aquel que produce las enzimas para la digestión. La secretina lo que hace es producir un jugo pancreático que tiene alto, vamos a ponerle así, jugo pancreático, que tiene alto contenido de bicarbonato. ¿El bicarbonato qué es? El bicarbonato es una base, es decir, una sustancia que neutraliza los ácidos. Y acá el razonamiento no lo podría ser así, decir, bueno, si el contenido que viene del estómago tiene un pH muy ácido, se va a producir secretina con un alto contenido de bicarbonato para neutralizar el ácido. Por supuesto que no solo tiene bicarbonato, también tiene enzimas. Pero ante la acción de secretina produzco mucho bicarbonato con pocas enzimas. En cambio, si lo que el quimo que viene del estómago tiene alto contenido de lípidos y proteínas, los lípidos y la proteína estimulan el páncreas exócrino, pero este estímulo lo que hace es producir un jugo pancreático que al contrario tiene poquito bicarbonato, podríamos decir, pero tiene muchas enzimas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que llegó necesita enzimas. Entonces el páncreas no produce cualquier cosa, produce en función de lo que recibe, ¿cierto? Si tengo pH muy ácido y poca cantidad de nutrientes, actúa mal la secretina, y al revés, si tengo mucho nutriente y no un pH tan ácido, interviene la... no le puse el nombre. Perdón, acá estimulo ciertas células que lo que producen, me cambié el pedazo, es la colecistoquinina. Colecistoquinina. Entonces, la mucosa intestinal responde básicamente con dos hormonas, la secretina y la colecistoquinina. Secretina controla una secreción rica en bicarbonato, pero más bien pobre en enzima, y colecistoquinina más bien rica en enzima. Por supuesto que para degradar los lípidos no solo necesito las enzimas, necesito los ácidos biliares. Entonces esta misma colecistoquinina lo que hace va a estimular en el hígado, que éste produzca ácidos biliares a través de las vías biliares. Entonces, entre estas enzimas que yo tengo y estos ácidos biliares, ¿qué hago? Y bueno, a todos estos carbohidratos, lípidos y proteínas, los transformo ¿en qué? En monosacáridos, en ácidos grasos más glicerol y en aminoácidos. Y todo esto se absorbe. Monosacáridos, triacilgliceroles y aminoácidos. Entonces, de esa manera se controla la digestión. Estos monosacáridos, que por supuesto no son los únicos, pero básicamente los monosacáridos y los aminoácidos, una vez que se absorben, estimulan el páncreas endocrino. El páncreas endocrino, por supuesto, está junto con el páncreas exócrino, acá en el esquema me quedo separado, pero los dos forman parte del mismo órgano. Estaba representado por los islotes de Langerhans, por las células alfa, beta y delta. Entonces el páncreas endocrino, podemos decir, bueno, tiene tres tipos de células, alfa, delta y beta. Los monosacáridos y los aminoácidos estimulan básicamente las células beta para que estos produzcan insulina. Para que esos produzcan insulina.
A su vez, estos carbohidratos también pueden estimular un grupo de células, que se llaman células L, que producen otras hormonas, una de las más conocidas que se conoce como GLP-1, que conocen con el nombre también de incretinas. Son proteínas, las incretinas son proteínas que lo que hacen es estimular la liberación de insulina, así que llegaron los nutrientes, se produjo la digestión, pasan a la sangre, esto estimula a la célula beta que se produzca la insulina, pero a su vez el GLP-1 potencia eso. ¿Para qué me viene bien la insulina? Y bueno, la insulina me viene bien porque, ¿qué va a hacer la insulina? A partir de estos monosacáridos, lo que va a hacer es estimular el pasaje a piruvato o estimular el pasaje a glucógeno. Avísenme cuando me quedo sin pizarrón. Este piruvato va a pasar a acetil-CoA. Puede ir al ciclo de Krebs, pero también de acá puede ir al triacilgliceroles. Entonces la insulina básicamente lo que hace, muy simplificado, es estimular la construcción de reservas, el glucógeno y los triacilgliceroles a partir de los monosacáridos. Por supuesto, la insulina también lo que va a estimular es el pasaje de aminoácidos a proteínas. ¿Por qué? Bueno, porque potencia el ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, yo comí, digerí, absorbí, y a su vez ya hay una hormona preparada para decir, bueno, esto tiene que ir a tal lado o a tal otro. Y simultáneamente estos monosacáridos lo que van a hacer es inhibir que las células alfa produzcan glucagón. ¿El glucagón qué es? El glucagón, bueno, es la hormona que actúa durante el ayuno y que lo que hace es movilizar reserva. Entonces, en la etapa de ingesta, a mí no me conviene que este glucógeno, este triacilglicéridos se degrade, porque esto me va a dar glucosa y esto me va a dar ácidos grasos que están estimuladas, están estimuladas por el glucagón. A mí no me conviene en la etapa postprandial que esto ocurra, entonces los monosacáridos lo que hacen es frenar este proceso para que eso no ocurra. Entonces, ahí de una manera muy simplificada vemos cómo el aparato digestivo se relaciona con el metabolismo. Es decir, yo comí, absorbo y tengo que construir reserva. Entonces, ¿cómo lo hago para construir reserva? Y lo hago a través de la insulina, es quien manda. ¿Pero quién la manda la insulina? Bueno, las cosas que se absorbieron y básicamente el GLP-1. Otra cosita más, el aparato digestivo, el intestino, cuando recibe los alimentos, y esa llegada de alimentos en contacto con la mucosa, actúa sobre otro tipo de célula que produce algunas otras hormonas que tienen diversos efectos. La oxintomodulina, la glicentina, me parece que es en pizarrón, glicentina, oxintomodulina, las son un poco más raras, pero estas hormonas también lo que hacen es actúan sobre los centros del apetito y de la saciedad. Ahora tratemos de razonar. Si glicentina y oxintomodulina se producen cuando llega el alimento al intestino, ¿ustedes qué especulan? ¿Que la glicentina estimulará el centro del apetito o lo inhibirá? Lo inhibe. Lo inhibirá. Lo tiene que inhibir, porque claro, si llega alimento, lo tiene que inhibir. ¿Por qué? Porque dice, si llega alimento y le estimula, yo cada vez que me voy a reventar. A pesar de que está en esta hormona, uno revienta más de una vez, ¿no es cierto? Pero bueno, pero en general, digamos, el razonamiento es que acá hay que haber una retroalimentación. Y con respecto a los centros de saciedad debería haber un... Entonces, de esta manera hay un control a corto plazo del proceso de ingesta y saciedad que se produce con las hormonas que se liberan. Esto no es independiente un tejido que es importante, voy a poner acá, es, ¿qué es eso todo esto? Vamos bien. El tejido adiposo.
El tejido adiposo, ¿por qué es importante? Si yo a usted le preguntara por qué es importante el tejido adiposo, ¿qué me dicen en 10 segundos? Porque tiene reservas de triacilglicerales. Una reserva. ¿Qué reserva hay adentro? Triacilglicerales. Triacilglicerales, claro. Esto, lo que la insulina estimuló, van a terminar adentro del tejido adiposo. Por supuesto, vamos a cargar un poco el marcador. Nosotros ya estudiamos que cuando se sintetizan triacilglicéridos, se pueden sintetizar directamente. O sea, la insulina tiene efecto sobre el tejido adiposo estimulando la síntesis de triacilglicéridos a partir de acetil-CoA que viene de la glucosa. Pero también se pueden la insulina también estimula la síntesis de triacilglicéridos en el hígado. Y esos triacilglicéridos del hígado, recuerden que tienen que viajar después hasta el tejido adiposo, y eso lo hacían a través de lipoproteínas. ¿Cómo se llamaban las lipoproteínas que transportan triacilglicéridos desde el hígado hasta el tejido adiposo? ¿Kilomicrones era? No, los kilomicrones son los que llevan los triacilglicéridos de la dieta. O sea, estos triacilglicéridos que yo absorbí, estos van directo al tejido adiposo, lo vamos a poner. Está vacío. Eso sí son. Claro, como que los triacilgliceroles exógenos eran transportados por los kilomicrones y los endógenos por las VLDL. Así es, exactamente. Los triacilglicéridos. Esperen que me quedé sin nafta. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Las células GLP pueden ver. ¿Cómo? Las células esas que mencionó, GLP1 puede ser o algo así. Sí. No entendí, ¿qué le hace, o sea, qué estimulan? O sea, los monosacáridos las estimulan y después esas células los estimulan a ellos para que sigan las vías metabólicas. GLP1 es producida por un tipo de células, llamémoslas células L, creo que se llaman células L, que liberan GLP1, que es una proteína, también se conoce como incretinas, que producen esa sustancia cuando llega el quimo, digamos, al duodeno. Ese GLP1 lo que hace es potenciar la acción del páncreas endocrino. O sea, el páncreas endocrino responde al ingreso de nutrientes. Cuando se produce la digestión, ingresan los monosacáridos, triacilglicéridos y aminoácidos. Básicamente los monosacáridos, especialmente la glucosa, estimulan la producción de insulina y el GLP1 lo que hace es la potencia. A su vez, el GLP1 tiene un efecto también estimulador del desarrollo, estimulador del crecimiento de los islotes. Por eso, digamos, después van a estudiar más adelante, en el tratamiento de la diabetes, que básicamente es una falta de acción de la insulina, juega un rol extremadamente importante y la medicina le ha puesto mucho la vista a esa, por eso se las menciono, las incretinas, son moléculas interesantes a tener en cuenta. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, bueno, nosotros decíamos, una vez que se produjo la digestión, acá yo tengo triacilglicéridos exógenos, que son triacilglicéridos que se resintetizaron a partir de los ácidos grasos y glicerol. Estos triacilglicéridos van directo al tejido adiposo. Hay otros triacilglicéridos que se sintetizaron a partir de acetil-CoA, básicamente, podríamos decir, en el hígado. Estos triacilglicéridos van a ir también al tejido adiposo. Entonces acá, los que vienen directo y eran exógenos, eso lo lleva el kilomicrón. Y los que yo sinteticé en el hígado y fueron al tejido adiposo, esto lo hacen a través de lo que se conocen como VLDL. ¿Qué son? Las conocemos como lipoproteínas o proteínas que transportan lípidos.
Entonces, acá para nutrición es solo lo que estudiamos. Entonces, bueno, el tejido adiposo yo voy sintetizando triacilgliceroles, y entonces, bueno, cuanto más como, más deposito. Y el tejido adiposo produce básicamente, podríamos decir, 3 citoquinas o 3 hormonas, podríamos decir, que son relativamente fáciles de entender. Una es la leptina, otra es la resistina y otra es la adiponectina. Son 3 hormonas. La leptina tiene varias funciones, pero, digamos, la más fácil de entender, y voy a pasar por acá, es la de actuar sobre los centros de la saciedad estimulándolo. Es decir, si yo tengo mucho tejido adiposo, produzco mucha leptina, y como tengo mucha leptina, siento saciedad. Y ese es un proceso de regulación a largo plazo. No es que cuando yo como me produce saciedad. Teóricamente, por el modelo actual, que tiene muchísimas excepciones, uno diría, bueno, cuanto más tejido adiposo tengo, menos ganas de comer tengo. Lo cual es relativamente cierto y relativamente falso, porque uno normalmente que tenga un cierto grado de obesidad no siente saciedad, todo lo contrario. Pero bueno, la medicina, la ciencia explica que en esas personas que depositan tejido adiposo y a su vez siguen comiendo, es porque hay una variante de leptina o de receptores que no responde adecuadamente. Entonces son variedades de receptores donde la leptina llega y no hace efecto. Pero digamos, eso es un modelo de saciedad a largo plazo. O sea, más tejido adiposo tengo, menos tiendo a comer. Pero aparentemente son mucha la cantidad de excepciones por las variedades alélicas que tenemos, básicamente de los receptores que actúan acá. Y después, resistina y ovestatina me quedaron lejísimos, pero están relacionados con la acción de la insulina. Como yo le dije, ¿la insulina qué hace? Y estimula la síntesis proteica, estimula la transformación a acetil-CoA-triglicérido a glucógeno. Acá estaría la acción de la insulina. Entonces, la resistina, voy a poner con otro color, lo que hace básicamente, vamos a hacer más fácil acá, la resistina, lo pongo en rojo, lo que hace es inhibir este efecto de la insulina. Por eso lleva el nombre de resistina. O sea, esa proteína produce una resistencia a la acción de la insulina. Y en cambio, la adiponectina lo que hace es estimular este efecto. Es decir, un tejido adiposo que produce mucha resistina va a hacer que la insulina no pueda construir los depósitos. Entonces, un tejido adiposo con mucha producción de resistina me va a generar un fenotipo con el cual puedo terminar quizá una diabetes tipo 2, en la cual mi insulina no hace efecto. O sea que la proporción resistina o adiponectina van a estar relacionadas a una situación de normalidad o a una situación de patológica. Es decir, si yo tengo poquita adiponectina y mucho resistina, es probable que termine con una resistencia a la insulina, o un síndrome metabólico, una diabetes tipo 2, y al revés, si tengo más adiponectina que resistina, probablemente siga un curso normal sin patologías relacionadas a la insulina. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Qué hace? ¿Es la metformina lo que se les da a los diabéticos tipo 2? Sí. ¿Qué hace ahí? La metformina hace varias cosas, pero la más importante es como que aumenta la sensibilidad de los receptores a la insulina. Es decir, la droga esa, metformina, vamos a poner así, metformina, lo que hace es estimular este proceso. Es decir, aunque yo tenga poca insulina o el receptor no sea el mejor de todo, la metformina como que potencia el efecto de la insulina sobre el receptor. Por eso se administra la metformina, normalmente se sirve para tratamiento para la diabetes tipo 2, que es la insulinoresistencia, no para la diabetes tipo 1 donde me falta insulina. En general tiene más esa acción.
Y también la metformina tiene algún efecto, aunque menor, pero tiene algún efecto también potenciando un poco la liberación de las células alfa. Pero el principal efecto es este, ¿sí? A nivel de los receptores. Por eso, cuando se administra metformina, es como que el receptor se hace más sensible y por eso bajan los niveles de insulina. O sea, en la persona que a lo mejor tenía insulina alta porque el receptor no funcionaba, al poner metformina, el receptor empieza a funcionar y entonces ya la insulina me sobra, y entonces bueno. Eso es un fármaco ya. De mucho uso y a veces indiscriminado, ¿no es cierto? Pero que sirve básicamente para esa función. Bueno, ahí tenemos básicamente el control, entonces tenemos todo un mecanismo hormonal de cómo controlo las secreciones. La gastrina, secretina y colecistoquinina, básicamente lo que hacen son 3 hormonas que controlan la producción de enzimas o de jugos digestivos, digamos. Y después tengo una serie de hormonas que controlan la saciedad, orestatina, grelina, leptina, algunos a corto plazo, como son estos, y otros a largo plazo, como son la leptina. Hay otras, por ejemplo, está hay un neuropéptido I, que es producido por neuronas del sistema nervioso, que estimulan centros del apetito. O sea, por la interacción con los nutrientes, con las hormonas, hay ciertas hormonas ciertas neuronas que usan neuropéptidos que estimulan centros del apetito. La leptina, por ejemplo, una de las cosas que hace es inhibe también esta producción. Es decir, la leptina, cuando hay mucho tejido adiposo, baja los niveles de neuropéptido, baja los niveles de neuropéptido, se estimulan menos los centros del apetito, siendo saciedad. Entonces, ese básicamente, y acá es importante la vinculación que hay con el metabolismo en sí. En etapa postprandial, el que juega básicamente es la insulina, controlando básicamente la síntesis de glucógeno, síntesis de triglicéridos, constitución de reservas. Nada más, me siento más que satisfecho con esto, me parece que hasta es demasiado. Creo que, bueno, inténtenlo armar siempre pensando, acá tenemos el proceso digestivo que ya hemos estudiado, acá tenemos el proceso digestivo que estudiado, acá tenemos todo el metabolismo, tratar de engarzar todo eso, que por supuesto hay mucho más, hay más, el intestino produce el HIT, que se llama, que es el péptido gastrointestinal, el BIP, que es el péptido intestinal vasoactivo, motilina, o sea, genera una serie de hormonas que algunas estimulan la contracción del músculo liso, otras la dilatación del músculo liso arteriolar para que haya mejor flujo sanguíneo, o sea, hay a patadas, pero me parece que con esto tenemos más que suficiente. Si uno tuviera que empezar a hablar de esto, hay un montón, y encima, si lo estudio pensando, es razonable. Es razonable. Dice, bueno, llegó mucho ácido clorhídrico, la secretina genera mucho bicarbonato, poco enzima. Llegaron muchos nutrientes, la colecistoquinina estimula, por un lado, la producción de ácidos biliares, por otra parte, la producción de enzimas con poco bicarbonato para poder producir la digestión. Entonces, como que le tengo que encontrar el razonamiento a todo